Por favor, no se me vayan. Ahí estamos. Voy a dar vuelta a la cámara. Muy bien. Espero que todos puedan captar ahí la imagen. La voy a centrar un poquitito. Es muy difícil esto en vivo, pero bueno. Bueno, diapositiva que dice prótesis total removible. La técnica se llama cubeta rodete. ¿Por qué cubeta rodete? Porque hacemos en el mismo paso la cubeta rígida y los rodetes de registro para orientar la dimensión del paciente tanto en relación céntrica como en dimensión vertical. El sistema se llama Bopayaku. ¿Qué quiere decir Bopayaku? Ahí lo estamos viendo. Voy a señalar con el puntero del mouse: bóveda palatina y apoyo central único. Más adelante van a ir viendo, van a ir metiéndose en el tema y van a ver cómo funciona esto. Este sistema o técnica de Bopayaku fue creado y mejorado por la técnica clásica del registro arco gótico de Gysi, como les dije al principio, que se los voy a mostrar en alguna otra diapositiva y en el libro que tengo de cabecera. Y muchas veces los técnicos dentales se preguntan, porque no conocen este sistema, ¿para qué sirve? Y los autores, tanto Álvarez Cantoni, el doctor Álvarez Cantoni y el doctor Facina, dicen que con esta técnica se logra una mayor exactitud en la toma y traslación de registros intermaxilares de la articulación temporomandibular del individuo a tratar. Vamos a la próxima. Y estos son los fundamentos del arco de gótico de Gysi, del trazado. Por ejemplo, si nosotros nos afirmamos en un escritorio, ponemos quizás un puntero o un lápiz entre nuestras dos manos, ponemos los dos codos parejos, paralelos, y hacemos movimientos de protrusión y retroproducción y de lateralidades, vamos a obtener siempre un punto de partida para todos los movimientos. Así que esta es la técnica que realizan. Esta técnica es vieja, que se hacía con unas chapitas, que se llamaba tap-tap. Así que bueno, y esto ha sido mejorado con un conformador que han ideado los doctores Álvarez Facina. Vamos a la próxima. Antes de entrar en esta técnica, como yo sé que hay muchos estudiantes en línea, me gustaría que arranquemos por los articuladores, porque esta técnica sí o sí hay que hacerla en articulador. Entonces, primero tenemos que saber qué es un articulador. Es un elemento o una herramienta mecánica que puede reproducir partes de los movimientos del ATM. Algunos lo reproducen en su totalidad, algunos en menos porcentaje, pero bueno, y también tenemos que saber diferenciar un articulador arcón de un no arcón. Por ejemplo, el articulador arcón es el de cóndilo libre, que se separan las ramas, donde está solidario acá la caja condilar con respecto al cóndilo inferior. Y acá tenemos un articulador no arcón, donde su cóndilo está todo compenetrado con el cóndilo inferior y no se puede abrir la rama superior. Esa es la diferencia entre un articulador arcón y no arcón. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer muchos casos, tanto en prótesis para poder hacer prótesis total removible, totalmente adaptable, son los articuladores. Y vamos a ver cómo se programan este tipo de articuladores. Lo primero que hay que tener en cuenta es, para poder hacer un montaje, las ramas tienen que estar paralelas entre sí, tienen que estar bien ajustadas las platinas donde van a ir adosados los modelos con yeso, y después tenemos que ver que el vástago incisal esté bien centrado en la guía incisal. Esta guía incisal para prótesis total removible no puede ser convexa, tiene que ser totalmente plana. Yo casi siempre doy vuelta el vástago y pongo la parte redonda para que no sufra tropezones ahí en la platina, en la guía. Y después lo que hago es me traslado a la parte posterior. Van a ver que en la parte posterior los articuladores tienen tres letras: S, M y L. Small, Medium y Large. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar
van a ver que tienen 3 orificios que podemos cambiar el cóndilo de lugar, como en este caso se desenrosca el cóndilo y se cambia de lugar, lo podemos trabajar en M, ¿sí? Después siempre hay que tener en cuenta, acá tenemos 2 arandelas que tienen una guía, y esa guía nos va a servir para que cuando nosotros coloquemos la trayectoria condilia en 30 grados, que es la graduación con la que trabajamos todos los técnicos, coincida con esta ranura que tiene la caja condilar, y ahí podemos poner los 30 grados. Lo que estamos primero programando acá es la distancia intercondilia, es cóndilo, inciso, condilar, triángulo de Bonwell. Y lo que estamos poniendo acá es la graduación de la trayectoria condilia e incisiva sagital. Es el cóndilo que se va a desplazar sobre la guía que tiene la caja condilar, y vamos a trabajar con una angulación de 30 grados. Después tenemos acá, en la parte superior de la caja condilar, vamos a graduar, una vez que tengamos que hacer el articulado dentario, vamos a graduar, tenemos de 0 a 30, así que bueno, lo ideal sería primero hacer el montaje en 0 y después cuando tenemos la altura cúspide recién vamos a darle la graduación al ángulo de Bennett para los movimientos de Bennett. Siempre cuando trabajamos con la distancia es colocarle una sola arandela. Cuando abrimos la distancia intercondilia a large hay que agregarle otra arandela que siempre vienen de suplemento. Se afloja este vástago que tenemos acá y se abre el cóndilo y podemos abrir la distancia intercondilia. Y lo que estamos viendo acá es un aparato que se llama oclusor, con el que no se puede hacer esta técnica, ¿sí? Solamente se hace en articulador. Los oclusores no sirven para esta técnica. Vamos a la próxima. Acá tenemos un ejemplo, un gráfico de cómo nosotros con esta técnica, ya sea con la básica o con esta técnica de Bopayacu, tenemos que hacer el montaje en el articulador. Tenemos el centro de Monzón, graficado acá en la glábela, y colocando un compás podemos hacer abrir en círculo, y van a ver que este círculo va a pasar, esta graduación va a pasar por la mitad de la esfera del cóndilo, va a pasar por el punto interincisivo, y esto nos va a dar el plano de orientación y la curva de compensación. En esta técnica siempre vamos a tener que montar con plano de Camper, hay una diferencia entre Frankfurt y Camper entre 13 y 15 grados. Este es el plano de orientación, y siempre el plano de orientación va a ir paralelo al plano de Camper. Eso si montamos en un articulador Arcon. Cuando montamos en un articulador no Arcon, vamos a tener que hacer el montaje paralelo al plano de Frankfurt. Quiere decir que esto no va a tener esta inclinación, sino que el plano de orientación va a tener una orientación como el plano de Frankfurt. Y para poder orientar los modelos dentro del articulador, lo que tenemos que hacer es colocar una gomita. Yo ya tengo esta regla preparada siempre, la hice con un transportador, medí 13 grados, y esos 13 grados de angulación me va a dar paralelo al plano de orientación o plano de Camper, que lo tenemos aquí, ¿sí? Y siempre este plano tiene que estar equidistante a ambas ramas, o sea que si yo acá, si esta apertura de dimensión vertical entre rama y rama, el articulador tiene 13 centímetros, yo tengo que medir con una regla desde aquí hasta acá hasta el medio, 6,5, y 6,5 hasta el inferior. Y eso sería un plano equidistante. Casi siempre se da esa medida en la zona de mesial de primer premolar superior. Bueno, aquí estamos haciendo el montaje. Primero ponemos plastilina, ubicamos los modelos con los rodetes. Acá tenemos la cubeta rodete con un registro plástico. Hacemos el montaje primero del superior. Cuando esto fraguó, damos vuelta y hacemos la parte inferior. Una vez que está fraguado, completamos con yeso toda la parte de los modelos. Bueno, vamos a arrancar con el sistema. El sistema Bopayacu necesita un área muy compleja, que es primero el odontólogo. Estamos metiendo en la parte clínica, pero hay que saber por qué toda esta técnica la hace el odontólogo. Primero,
arrancamos con la parte psicológica del paciente déntulo. Es muy complicado, hay que hablar mucho, hay que saber mucho los antecedentes de este paciente, y para eso vamos a ver que necesitamos, o el odontólogo y el laboratorio necesita análisis complementarios. Estos que voy a nombrar ahora son todos para el odontólogo, es un análisis de diagnóstico presuntivo. Para que esto sea presuntivo necesitamos que el paciente consiga todos estos elementos que se los va a pedir: fotografías, radiografías panorámicas y TAC 3D, modelos de estudios montados en el articulador, que los hacemos nosotros, algunos encerados, dentarios para los diagnósticos, para poder comenzar con las primeras pruebas. El objetivo de las impresiones primarias y los modelos de estudio servirán para observar y analizar los detalles o reparos anatómicos auxiliares. Quiere decir que si hay problemas en la parte anatómica de los maxilares, el odontólogo deberá enviar al paciente a algún cirujano para que repare esas partes anatómicas que no sirven para después adaptar la prótesis. Entonces, todo esto que nombramos antes va a servir para un diagnóstico preciso que se debe observar en ambos maxilares: el tipo de arco esquelectal, los rebordes residuales, si son triangulares, cuadrados, ovoides o elípticos, y el tipo de cantidad de reborde residual para poder determinar la técnica. La existencia del torus palatino es también prominente, influye muchísimo para poder adaptar la prótesis. La inserción de favorables de bridas y frenillos, eso es muy importante también, porque son tejidos elásticos. Y también el técnico, tanto el técnico como el odontólogo, debe conocer muy bien la forma de los maxilares, del terreno protético en el cual se va a construir esta prótesis. Tamaño de forma de las tuberosidades, surcos amulares, existencia y calidad, zonas retentivas para la toma de impresión, eje de inserción, zona de límite posterior, rugas palatinas que son muy importantes para la fonética, el rafe medio, la calidad de ese rafe medio, los límites en el inferior posteriores, como las papilas piriformes adecuadas y estable. Líneas oblicuas externas, que a veces se ven muy bien en los modelos detallados, y que sea nítido el límite con el piso de boca en la zona lingual, y las bridas y los frenillos tanto en el superior como en el inferior. Con todos estos parámetros, el profesional evaluará dificultades para el caso clínico y derivará, si es necesario, al cirujano, como yo les había dicho antes, para que efectúe los reparos anatómicos de cada maxilar, para comenzar a trabajar en el caso. Una vez que se hayan realizado dichas reparaciones anatómicas, se procederá a la toma de impresiones primarias para que el técnico dental en el laboratorio confeccione las cubetas rodetes. Vamos a ver, siempre las cubetas tienen que tener una característica adecuada. ¿Cuáles son? Tienen que ser rígidas, porque el odontólogo hace mucha presión con los materiales en la boca para poder determinar el terreno protético, con bordes redondeados para que no lastime toda la periferia del maxilar. Tienen que ser estables, deben sostenerse las cubetas en la boca y deben tener adaptabilidad. Y yo le agregaría porosidad. ¿Por qué? Porque los materiales con que se toman este tipo de impresiones necesitan tener agarre, porque no son adictivos. Entonces, algunos odontólogos tienen algún primer para poder pegar, por ejemplo, una silicona, pero no así cuando tenemos, por ejemplo, compuesto de modelar o quizás una pasta zinquenólica. Entonces, la cubeta individual para la técnica Bopayacu debe reunir ciertos requisitos: tener un lugar necesario para la toma de impresión, para el recorte muscular periférico, como por ejemplo el compuesto de modelar, para poder sellar bien toda la parte periférica de los maxilares, y los rodetes de registro deben reunir las medidas estandarizadas, tanto en altura, para la dimensión vertical, el plano de orientación, el plano frontal, plano de inclinación, camper. Tanto en el rodete superior como en el inferior se debe confeccionar el descanso por lingual y palatino para el conformador de Bopayacu, que ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y también tenemos que tener en cuenta, una vez que tenemos algunos modelos de estudio ya conformados, de hablar con el profesional
de acuerdo a la cantidad de reborde residual, si vamos a confeccionar un articulado con dientes anatómicos o no anatómicos, o técnica de Sears, que es la técnica de dientes de 0 grado, porque todavía existen los dientes sin cúspides, y esa técnica también se puede utilizar muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta los técnicos cuando llega el modelo de situación o el modelo de estudio para confeccionar la cubeta individual sería todo lo que es la periferia del maxilar, eliminando las bridas laterales, los frenillos linguales, que sería la línea 0 anatómica. Después acá tenemos en la parte posterior el vestíbulo bucal, el surco amular, bridas y frenillos laterales, y tenemos el sellado periférico que está dividido por partes 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque en determinado lugar tenemos un hueso muy firme y en esta zona, en 2 y 3, hay mucha depresión. Entonces muchas veces el odontólogo pide que socavemos el sector posterior del postdamming para poder presionar e impresionar bien con la cubeta individual y el material de impresión. Lo mismo en la parte inferior. El sellado periférico en las papilas piriformes, los surcos linguales del piso de boca, eliminar bien con el acrílico de la cubeta los frenillos labiales y linguales, las bridas laterales, y de esa forma el odontólogo va a poder tomar una impresión totalmente anatómica y funcional. Entonces, este gráfico nos indica que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a construir y vamos a diseñar nuestra cubeta individual en un modelo de estudio, tenemos dos líneas. Una que es la cero funcional, que es la del lápiz negro, la que delimitó el lápiz negro, que es la que va a total de fondo de surco en toda la periferia, y vamos a subir 2 milímetros por encima de esa línea, que nos va a dar la línea 0 anatómica. Hasta ahí es donde vamos a llegar nosotros con la cubeta. ¿Por qué llegamos hasta ahí con esa línea? Porque dejamos ese lugar libre para que el odontólogo con el material de impresión pueda cubrir toda esa periferia en cada cubeta. Acá lo que tenemos son las medidas para la confección de las cubetas rodetes. Las cubetas rodetes, por ejemplo, en el maxilar superior, desde fondo de surco hasta la superficie del plano de orientación, tiene que tener entre 20 y 22 milímetros. En el sector posterior, el rodete no debe llegar nunca al sector del surco amular. Siempre lo terminamos donde comienza la tuberosidad del maxilar. Después tenemos medidas en toda la superficie. Por ejemplo, de canino a canino, arrancamos con 0,5 en el centro de los dos centrales, y cuando llegamos a distal de canino terminamos en 6 o en 7 milímetros y vamos engrosando todo el rodete hasta 1 centímetro. En el maxilar inferior tenemos la misma superficie, siempre cabalgando sobre el reborde residual, solamente que cuando vamos a confeccionar mirándolo de sagital, esta superficie nunca debe llegar a la superficie donde termina la papila piriforme. Si vamos a trabajar con dientes anatómicos, deberíamos cortar a la mitad la papila piriforme, hacer una marca, y ese plano lo tenemos que llevar a la mitad de la papila piriforme. Si vamos a trabajar con dientes no anatómicos, esta superficie tendría que ser totalmente horizontal hasta el borde de la papila piriforme. Y algo que me olvidaba decirles es la inclinación en el rodete superior, que tiene que tener entre 50 y 60 grados la angulación para poder tener un buen soporte labial. Bueno, este es el conformador Bopayaku. Es un conformador siliconado que tiene una forma para la parte palatina y una forma para la parte lingual, y viene con un tornillo que tiene una rosca, que esto después se puede sacar una vez que tenemos conformada la parte de acrílico, y tiene una cabeza del tornillo hexagonal, que es la que se va a apoyar en la bóveda palatina. Ya van a ver más adelante en las próximas diapositivas. Entonces, confeccionamos las cubetas rodetes, y este es el descanso que debe tener, bajando desde la superficie hasta la parte lingual, son unos 5 milímetros de descanso por 5 hacia lingual. Nos quedaría como un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ahí va a descansar el conformador.
primero ya van a ver en la próxima diapositiva, esta es la cabeza hexagonal del tornillo, que es el que va a entrar acá dentro de la bóveda palatina y va a ser la marca del trazado gótico. Aquí tenemos las cubetas rodetes ya confeccionadas, ya se hizo la toma de impresión definitiva. Tenemos también una guía para poder unir ambos rodetes y hacer el montaje en el articulador en posición. Acá tenemos lo mismo que antes, las cubetas rodetes con el tornillo en posición. Esto es acrílico de auto, y así quedarían separadas, ¿sí? Este es el tornillo que va a marcar en la bóveda palatina estas trayectorias generadas, que son de propulsión, de céntrica y de lateralidad. Bueno, yo por ejemplo acá tengo, esto es una muestra para los alumnos de la facultad cuando les doy los teóricos y las clases prácticas. Monto primero los modelos, no los monto de frente sino que los monto de costado. Esta posibilidad, este articulador le voy a hacer propaganda a un amigo, a Jorgito Rodríguez, que me da la posibilidad de desmontarlos porque tienen unas guías, el oclusor, que yo pueda sacar totalmente este montaje y pueda trabajar con el modelo en la mano. Y me da la posibilidad también de que los pueda montar de costado. Este articulador también es desmontable, tiene algún jueguito de lateralidad, pero no sirve para esta técnica. Simplemente sirve para que yo pueda hacer este montaje, colocar el conformador en el medio, en vaselino todas las partes que son de acrílico y le coloco el acrílico tanto por palatino como por lingual hasta el descanso que hice en ambos rodetes, y así queda conformado dicho conformador para poder hacer la toma del registro. Si yo separo el conformador que tengo acá, me queda una parte. Como verán, acá tengo el conformador en la parte inferior. Cuando esto vaya a la boca del paciente, cuando se generen las trayectorias, va a quedar marcado en la parte palatina. Muchos odontólogos, para poder hacer esta traslación de movimientos, lo que hacen, pintan con alguna pintura blanca o humo de vela, y cuando se hacen los movimientos quedan marcados. Aquí tenemos un gráfico de cómo quedaría en la boca del paciente el conformador inferior con el superior, y esta es la púa que va a hacer los movimientos. Esta fue una foto que fue tomada del libro del doctor Álvarez Cantoni Facina, ya el paciente haciendo las generaciones de movimientos, saliendo de la céntrica, haciendo la lateralidad, y no se ve la propulsiva. Aquí tenemos otra foto, un gráfico desde atrás, cómo sería el arco gótico y cómo está marcando las propulsivas y las lateralidades. Aquí está en lateralidad del paciente, ¿sí? Es la boca del paciente y está haciendo los movimientos. Ya fue tomada la impresión definitiva con la cubeta rodete, y aquí tenemos 4 diapositivas mostrando cómo está marcando el paciente las trayectorias generadas por esta púa. Ustedes van a decir, ¿para qué sirve todo esto? Sirve para poder lograr una exactitud en las relaciones, tanto en relación céntrica como en las excéntricas. Entonces, lo que debemos tener en cuenta a la hora del montaje para este articulado dentario, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Saber mucho de oclusión, saber mucho de plano, de curvas. Por ejemplo, si tenemos un arco facial anatómico, estático y promediable, necesitamos registro de trayectoria condil e incisiva sagital, de la que estábamos hablando recién. Nos va a dar un registro de dimensión vertical, el registro de la relación céntrica intermaxilar y registro de las relaciones excéntricas intermaxilares. Los datos que tenemos que tener en cuenta para este articulado dentario son plano frontal, mirando, una vez que hicimos el montaje, mirando que el plano frontal esté paralelo, que corresponde a la curva de Wilson, y la sagital, la curva de compensación y de Spee. Esto también tenemos que tener en cuenta con el plano de Camper, triángulo de Bonwin, ángulo de Bennett, como dijimos antes cuando programamos el articulador, para los movimientos de lateralidades, una distancia intercondile adecuada para este paciente, la dimensión vertical, que sea paralelo, las ramas, y el procedimiento dentogenético para ese paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta? El factor, la edad,
el sexo y la personalidad. Para eso tenemos que reunir condiciones como por ejemplo fotos actualizadas de ese paciente. Cuando vamos a comenzar el articulado tenemos que tener en cuenta la forma del tamaño del diente, la forma de la cara del paciente, si es cuadrada, ovoide o triangular, el color del diente para ese paciente y el tamaño de los dientes. La altura cuspidia. Con respecto a la altura cuspidia, últimamente los fabricantes de dientes de stock no están enviando qué altura cuspidia tienen los dientes que fabrican. Así que bueno, habría que tomarse el trabajito con una regla y con un transportador, saber qué altura cuspidia vamos a trabajar, porque esta altura cuspidia hay que trasladarla al ángulo de Venner. Toda esta bibliografía está sacada del Dr. Pound, que está en el libro de Capucel y Joar. Después voy a darles bien la bibliografía. También hay que tener en cuenta la línea media del paciente, la línea de la sonrisa, el ancho de comisura o de distal a distal de canino, para poder determinar el ancho y el alto total de los dientes del sector anterior. Entonces, una vez que tenemos el montaje en el articulador, puede ser con articuladores totalmente adaptables que nos permiten obtener registros plásticos, gráficos y estereográficos. También existen electromagnéticos computados y gráficos computados. Ya acá tenemos un arco facial que nos va a dar una distancia intercondilia más exacta de este paciente, y podemos hacer el montaje. Lo que estamos viendo acá es una fotografía de ya el articulado dentario en prueba. Se vuelve a colocar el conformador dentro de los mismos rodetes. Estos se hacen nuevos, estos conformadores, y el odontólogo hace las trayectorias generadas y ve si son los mismos que teníamos al principio cuando hicimos el montaje con los conformadores para la cubeta rodete. Si esto está todo ok, ya se puede terminar el articulado dentario. Entonces, vamos con la conclusión de la técnica Bopayacu. ¿Cuáles son las ventajas? Evita la propulsión típica mandibular del paciente desdentado total. ¿Qué pasa? Un paciente desdentado total de déntulo casi siempre lleva su maxilar hacia adelante como una típica clase 3. Entonces, esta técnica lo que evita es eso. Mantiene estable las interfaces mucosa-cubeta-rodete. También cuando tenemos la prótesis terminada, mantiene esa interfase de cubeta-prótesis. Y evita también el manipuleo de la mandíbula durante la toma del registro. Permite realizar rápidos y sencillos cambios para ajustar la dimensión vertical elegida por el profesional, adecuada al caso a realizar. También el registro parcial de la posición esqueletal. Es muy importante, pero muy importante la posición esqueletal por la parte postural de cada paciente. Cuando una parte postural, por ejemplo, la zona de equilibrio del plano de orientación está desequilibrada, casi todo el cuerpo del paciente también tiende a tener una mala posición. Entonces, muchas veces esos pacientes tienen que ir a kinesiología para poder lograr equilibrar uno de esos planos. Entonces, aquí tenemos la bibliografía de lo que yo estoy hablando. Los doctores Héctor Álvarez Cantoni, que fue ex decano de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Odontología, y Norberto Adolfo Facina, también adjunto de la Cátedra de Prótesis Total Removible. Y con estas últimas dos fotos les quiero mostrar que haciendo el montaje en el articulador con todos los pasos de Bopayacu, vamos a obtener un articulado balanceado correcto, y esto nos va a dar casi una exactitud del 90% de que este paciente no va a tener dificultad para poder usar esta prótesis. Imagínense, con todo lo que yo les acabo de decir, con todos los datos que obtuvimos, si hacemos un montaje en un oclusor que el cierre final lo tiene en otro lado y no donde lo debería tener, ¿qué articulado podemos hacer? ¿Con qué planos podemos trabajar? Imaginarios casi todos. Así que bueno, esa es la diferencia. Es muy técnico esto. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a dar vuelta la pantalla y voy a pasar a mostrarles mi oclusor
tenemos los dos rodetes montados. Voy a colocar uno de los ahí estoy mostrando uno de los conformadores, este va aquí adentro, y el que tiene el tornillo, que es este de acrílico, iría en el inferior, para que después el odontólogo, el profesional, pueda tomar ese registro. Cierro y así me quedaría el montaje hecho con los conformadores. Es muy importante esta técnica, porque si nosotros trabajamos en el articulador con plano de camper, con todas las dimensiones que yo les di antes, podemos realizar un buen articulado, vamos a tener un buen plano frontal, y como yo en este caso comencé esta semana un pequeño articulado para mostrarles, voy a trasladar el soporte labial del rodete superior a esta platina que ya tengo pegada en el rodete inferior. Y algo muy importante que les quiero decir, los rodetes iniciales nunca se deshacen, siempre hay que guardarlos hasta el último momento, porque es el fiel testigo de cómo nosotros iniciamos la técnica para poder finalizar el trabajo. Bueno, colegas, espero que les haya gustado, que hayan podido obtener alguna información de los conocimientos que yo obtuve durante muchos años. Y bueno, nos vemos en algún curso, y agradezco también a la Asociación de Protesistas Dentales de la Zona Sur por darme esta posibilidad. Muchas gracias, que tengan una buena semana. ¿Tenías más tiempo? No importa, me dijo que no tenía que utilizar todo el tiempo. No querías hacer...